¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando de primera mano a las impresiones que se llevaron una pareja de jóvenes españoles cuando probaron por primera vez en un restaurante español de la comida típica mexicana. Así que si no sabes nada al respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Aldara y Alex. Y estos son la pareja de jóvenes españoles de la cual, como siempre, yo le acabo de hablar hace prácticamente unos segundos. Ya su canal, fíjese, cuenta con más de 2.330.000 suscriptores y 5.700 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Que según tengo entendido, ellos son una pareja de españoles, los cuales quedaron completamente flechados por México. Así como yo he quedado flechado por España, ellos quedaron flechados por México. Y cuando empezamos a revisar su contenido, nos podremos percatar de que el 98 o 99% de todos ellos es el mismo tipo de contenido que realizo yo, de videos reacciones, pero ellos, en vez de reaccionar a España, ¿a qué reaccionan? A México. Pero eso no quita de que tengan algunos videos grabados contando sus experiencias en este país de las Américas. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, por supuesto que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Hola chicos, aquí estamos otro día más, un nuevo vídeo. En el día de hoy estamos por aquí, por el centro de Madrid, otro día más. Vamos a ver, hemos visto que hay una taquería por aquí que tienen trompo al pastor. En las fotos en internet aparece. Vale. Pero me cuesta creer que haya trompo, la verdad. Ya, la verdad es que está complicado. Yo, ahora que lo estoy viendo bien a ellos dos, a mí me parece que alguna vez en la historia que yo tengo haciendo video reacciones tuve la oportunidad de reaccionar a algunos de sus videos, que me parece que era cuando ellos estaban en México, iban a un restaurante a probar comida típica española y, si mal no recuerdo, creo que llevaron a un amigo o cogieron a uno que estaba comiendo al lado de ellos, de que era mexicano, por supuesto, para que probara de las comidas típicas españolas y que le diera su opinión sobre ella. Creo que ese fue el video que una vez reaccioné de ellos. O sea, para encontrar un buen mexicano Sí, está siendo difícil. muy difícil. Hemos ido al Taco Bell, que no sé si llamarlo mexicano, la verdad. ¿Tenéis Es que el justo vídeo? dices, estamos buscando un buen mexicano, hemos ido al Taco Bell. Tenéis el vídeo por el canal. La peor, para mí la peor comida mexicana que he probado en mi vida. Sí, sí, totalmente. Así que nada, vamos a ver por aquí si encontramos ese puesto, ese uno de local. los ¿Es un local o mejores. es un puesto? Es un local, Ok. aquí no hay puestos. Ya, es cierto. De los mejores que encontré valorados aquí por la variedad que hay. Ok. Así que ¿De qué hay tacos? Vi que había de pastor, Ajá. de arrachera, Qué de maravilla. suadero y de varias cositas más. Vale. Creo que de tinga de pollo que las probamos en Playa del Carmen. Correcto. Que por lo que estoy viendo, este video está grabado después de la pandemia, porque fíjense que todavía están usando mascarilla y todas las personas que pasan por detrás de ellos también la están usando. O sea que este video mínimo debe tener 2 años ya de haberse publicado. Y de alguna cosilla más, creo. Y luego también hay quesadillas o gringas, Ok, que vale. también las hay de pastor y de todo eso. Vale, bien, Así pues que nada. vamos a ver. Vamos para allá, a ver si está el trompo. Si está el trompo ya me muero. Y a ver a qué Ojalá. sabe un taco al pastor aquí en España. Vámonos para allá. Chicos, pues hemos llegado aquí. Yo de la comida típica mexicana no sé absolutamente nada. Lo único que sé de ella es que le gustan comer con muchísimo picante y los famosos tacos. Y conozco un dulce que es redondito, así que se le llama mazapán, que siempre ha existido un reto, según tengo entendido, de que el que lo logre abrir sin que se rompa este dulce es como que el campeón. Y entonces las personas que han tenido la oportunidad de comerlo o de brindárselo a alguien, siempre le pone ese reto de que a que no lo abres sin que se te rompa.
yo, a ver, le hablo de esto porque yo he tenido la oportunidad de comer de este dulce típico mexicano y es sumamente complicado, fíjense cómo le estoy hablando, lograr abrir eso sin que se te rompa. Si quieren averiguar respecto a ese dulcecito, búsquenlo luego en internet. Y debe ser bueno, debe ser bueno. Debe. Porque mirad esto. Madre mía, la cola, tú. Que llega hasta allá atrás. Ale. Ya, que me lo desnucas. Me lo desnucas, venite. Chicos, por lo menos esto ya tiene apariencia de mexicano. Si os fijáis en el techo, son todo cositas de colores que lo hemos visto en varios sitios donde hemos comido. El papel. El papelito. No me sale el No me nombre. sale el nombre en los comentarios. En los comentarios. Y tiene lo de la firma de José Cuervo. O sea que hay tequeta. Nice. Hay tequeta. Un altar. Ostras, es verdad. Buah. Y con las flores por detrás. Qué chulada. Chicos, he visto los tacos por la ventana y la verdad es que sí que parecen tacos de verdad. Y tiene una... Mamá, qué hambre, Dios mío, qué hambre. Bueno, la apariencia de primeras es muy buena, a ver el sabor. Quiero comer. Quiero comer. Yo le voy a decir algo. Aquí en Cuba todo lo hacemos con arroz. En España tiene que haber pan en la comida. Entonces, en México todo se acompaña con tacos. O sea, si hay carne no sé qué, pues se lo ponen al taco. Picante para el taco. Picadillo para el taco. O sea, es como que lo más típico que te vas a poder encontrar en México. Los tacos mexicanos son súper famosos. Yo quiero ir a también quieres México. Quiero ir a comer. México, quiero comer tacos al pastor, de verdad. Buah, como los del último día con el queso aquel que... Joder, Aldara, no pienses en esas cosas. Dari, tengo muchas ganas. Yo también, o sea, es que aparte hay como una cristalera por el lado por donde estábamos haciendo la cola y miraban la comida y es como... No puede ser, la tengo tan cerca y no puedo comérmela. Eso me pasa contigo, ¿eh? Bueno, no solamente pasa contigo. Yo cada vez que hago una videoreacción que tiene que ver con comida, estoy a menos de, vamos a decir, 50 centímetros de donde estoy visualizando el video y se me revuelve el apetito. Chicos, qué heavy, estábamos en la puerta, de hecho está Aldara guardando la cola. Me vino un olor y me recordó full, hasta me emocioné, tío, te lo juro. Qué heavy, Dios mío, muy heavy. El olor me vino muy parecido, ¿eh? Chicos, ya estamos dentro. Voy a quitarme la fábrica para que se me escuche mejor. Pedimos un montón de cosas, o sea, llevamos una idea, no sé con el chico. ¿Es solo para uno o es para los dos? Si no solo es para los dos, dice, ay, pues os quedáis un poco cortos. Y claro, hay una cola tremenda y dijo, si queréis pedir más cosas después tenéis que volver a hacer la cola. Y dijimos, uff, pues vamos a pedir de más. Y pedimos 4 tacos al pastor, creo. Sí. 2 para ti, no, 3 tacos al pastor. Ajá. No, porque luego repetiste 4 tacos al pastor, 3 para ti, 1 para mí. Ajá. 2 de arrachera para ti, Ajá. una torta al pastor Ajá. y una quesadilla para mí. Pero bueno, ¿y ese estómago? No me digas que le vas a hacer competencia a César Blue Bueno, Y un taco de cochinita y a Dalmau, que son gente que tragan y nunca se llenan. para mí Tampoco también. es tanto, ¿eh? Bueno, ya veremos. Ya veremos. A ver qué tal está la comida mexicana aquí en España. La verdad tengo muchas ganas de probarla. Muchas ganas y me pareció genial que dejaran crear al Teki porque mira, no se entera nadie de que está aquí y dijeron no, por nosotros no hay problema, así que eso es un punto a favor porque quería comer aquí para no llevar, porque quiero probar también las salsas que hay aquí. Oh, yo te digo, es verdad, espectacular. Me faltan los totopos porque estoy viendo las mesas que sí que hay salsas, pero no hay totopos. Oh. Madre mía. Algo que en este video creo que no veo un poco bien es el hecho de que tengan su mascota como tal en este bar. No sé, es algo como que no debería estar ahí desde mi punto de vista. A lo mejor está permitido y miren como ella se lo permitieron, no pasa absolutamente nada. Pero desde mi punto de vista considero que no debería estar ahí. No sé si ustedes piensan lo mismo. La pinta. Me acabo de teletransportar, te lo juro. 100%. A ver el sabor, ¿eh? Y he de decir una cosa, el tequila nunca se acerca a la comida, pero levantó la cabeza para ver lo que era, ¿eh? Es que es mexicano. Oye, yo primero. No, Yo primero. yo. Chicos, voy con lo primero de todo. Mis taquitos al pastor. Al tequi le huele bien, ¿eh? Sí, el tequila está increíble. ¿Ves lo que les digo? Bueno, es que no lo presentaron mucho. En México todo se acompaña con tacos. Es como en España que todo se acompaña con pan. Bueno, en México todo se acompaña con tacos. Madre mía, Aldara, me estoy teletransportando 100%, ¿eh?
que decirle que yo he tenido la oportunidad también de probar los tacos, por supuesto, no son mexicanos porque son hechos aquí, con rellenos de carne de puerco, algunos con rellenos de carne de pollo, a veces otros lo he hecho con picadillo, algunas especies, queso, caballero, y eso es algo que es súper riquísimo. Yo creo que esto está entre los platos más top en todo el mundo. Por supuesto, lo único que no le pongo es picante y limón, porque ya siento que me echa a perder lo que me estoy comiendo. No 100%, pero tiene la cosa ahí de sabor a México. Vamos un poco. Quiero chanchar todo. ¡Oh! Sí tiene todo. Esto es los tacos, esta tortillita que se hace con harina, pero que más o menos es algo durita, ¿saben? Como que se pueda doblar sin que se parte, ni es tampoco tan blandita. Se le echa carne, un quesito, limón, picante, no sé, lo que esté a tu disposición o lo que quieras consumírtelo con el taco y te lo comes. Tortilla, amor. Ah, no. No, no tiene. Qué fe. Que también los tacos no son solamente así, depende de la masa, o sea, de cómo se hace, porque he visto tacos que creo que son incluso hasta de color azul, o sea, colores oscuros. Y la tapa de los ojos por si salta. Uy, la salsa. Yo al próximo también le echaré. Es habanero, dijo. Ok. Habanero y la Habanero. otra jalapeño. Provecho, Dari. Oh, A ver qué tal. es que me estoy teletransportando, te lo juro, al ver así A ver el las sabor si te tortillas. sabe. A ver, sí sabe, no al 100%, pero, sí, pero te recuerda Pero muchísimo. esto es una tortilla de un taco. Correcto. ¿Pica? La salsa es mexicana, ¿eh? Fíjate, me he extrañado muchísimo de que la salsa le hayan picado, porque he tenido la oportunidad en otras videoreacciones de reaccionar a propios mexicanos que han comprado salsas picantes en España y ellos mismos han dicho de que no tienen nada que ver con el picor, no sé si esa palabra está bien dicho, que tienen sus salsas en su país. O sea, le sienten como una leve picadura, vamos a decirlo de cierta manera, pero nada que ver. ¿Qué tal? Está nice. La salsa pica, pero está buenísima, amor. Cochinita. A ver, No a me ver. podía esperar. A ver si te sabe a la yucateca. A mí, decirle de mi opinión personal y de mi gusto, a mí no me gusta la comida con picante, porque siento que le cambia el sabor completamente a la comida. Hay muchas personas, como los mexicanos, que si no tiene picante, no es su comida. Pero a mí en lo personal no me gusta. Y para colmo, arde en la boca. No sabría ni decirle si es ardor, dolor, calor. Y eso para mí es una sensación súper feísima. Está muy rica, ¿eh? ¿Pero sabe? ¿Te recuerda o no? ¿Te acuerdas que nosotros el primer taco que probamos fuera de cochinita, cuando fuimos a probarla la primera vez? ¿En España? Sí. Pues este está 3 millones de veces mejor. Déjame un cachito para probar. No. Sí, sí, te dejo. Pero sí que es verdad que me sabe a México, pero tampoco full. El Ok. pastor se me pareció más. Ok, sí, a mí el pastor se me pareció bastante. Es que tienen trompo, Bueno. tío. No me dejaron grabarlo, pero... Bueno, ¿eh? Deja de probar, deja de probar. Está probadísimo. Ahí va. ¡Ay, que me gotea! Aunque ustedes no lo crean aquí y no lo haya dicho aún, yo estoy produciendo saliva, me estoy babeando porque esto lo veo súper riquísimo. Sí sabe a México. Mucho. Sí sabe. descubrimos este sitio antes? No, yo no lo sé. Súper rico está, tío. Vendría aquí todos los días, Aldar, sin exagerar. A ver la rachera, voy a probarla. Salsita y limón. Pica, me dijiste. Un poco, pero está muy rico. Ese que tienes que dejar probado, ¿eh? Muy bueno. ¿Sabor ranchera? No me sabe la rachera, pero está muy rico. Uy, sí. Sí pica la salsa, ¿eh? ¡Oh! Habanero. Está riquísima. Yo he escuchado que para combatir el picor del picante, se tiende a decir que hay que tomar mucha leche o productos lácteos que son lo que
hacen la contraparte del picante. O sea, si a lo mejor tomas mucha agua, no se te va a quitar. Pero si tomas leche o algo que venga de estos productos lácteos, sí puede ser que te refresque la boca muchísimo más rápido que lo que haría el propio agua. O sea, la propia agua. Dale, dale. Solo Está fastidio, buena, ya. pero no me sabe a rachera. Jolín, tú te comiste mi taco a cochinita Vale, y vale. yo no me iba a poder comer el tuyo de... Está bueno, pero no sabe a... Está bueno, pero no sabe a... No me recuerda a taco de arrachera. Es que es muy complicado. La arrachera de México tiene un sabor muy característico. Dios te bendiga. Pero está bueno, ¿eh? Ella está encantada con estos tacos mexicanos. Pedazo de trompo, ¿eh? Muy rico el pastor, ¿eh? Hemos llegado de México hace 15 días y sabe muy parecido, por no decir igual. Chicos, que Alex dijo, me voy a comer esto tranquilo y luego seguimos grabando. Y yo pensando, claro, como me falta mi comer y a ti no, así que me voy a probar mi quesada. Necesito que me la abras. Y aquí la que peor debe estar aquí sufriendo entre todos nosotros que estamos visualizando este video es la perrita, que se le ve que está casi hasta babeándose por querer comerse un pedacito de estos tacos que se están comiendo estos españoles. ¿De qué? Que me abran la quesadilla. Suena todo mal, ¿eh? Prueba. Buah, ¿Qué ¿qué tal? es esto? ¿Qué queso es este? De Oaxaca. El babas no es, ¿eh? Es el quesillo. Amor, este queso te iba a encantar. ¿Sí? ¿Está rico? ¿Te sabe a quesadilla mexicana? Me sabe a quesadilla. Qué rico. ¿Sabes? Si no visteis el vídeo, chicos, del Taco Bell, por favor, ir a verlo y comparar esta quesadilla con la que yo me comí antes. Oh. Mira, Literalmente están alucinando con cada fracción que se come. Ave María. es gloria. Mira, desborda queso por todos lados. Esto sí tiene queso. Chicos, la gente de aquí de Tacos con K nos acaba de traer una gringa espectacular con pastor dentro. Mirad esto. Mamá. Vaya espectáculo. Vaya espectáculo. Habrá que probarla también. Buena la quesadilla. Yo no la gringa, que es la quesadilla con pasta. Voy a probar la torta. Vamos. Mirad el queso. Yo intolerante a la lactosa, ¿sabes? Médico de Alex, no mires esto. Wow. No, me recordó mucho también, ¿eh? Igual el pan es lo que menos le recuerda a México. Pues suele estar más duro. No. Ellos están tan enamorados de México que cualquier cosa que se comen es, como ellos dicen, me están teletransportando hacia este país. Óigame, es algo fuera de lo normal, yo diría. Frito. Está más blandito, pero está espectacular, ¿eh? Que por supuesto, a mí me pasaría lo mismo si me como una paella aquí o si me como un pedacito de un jamón ibérico. Lo primero que haría yo es teletransportarme a lo que una vez viví en España. Mamá, es la mejor comida mexicana que he probado en España, ¿eh? Sin lugar a duda. Qué locura. A ver qué te parece. A mí me ha recordado, ¿eh? A mí el pastor es lo que más me recuerda a México, te lo juro. Alex vio el trompo, yo no pude, pero me dijo que era enorme. Es que el pastor ya. Y ahora, ¿cómo se hará ese trompo? Yo no tengo ni la más mínima idea. Tequila durmiendo al lado, ¿sabes? Vamos a probar la gringa, chicos, que nos han traído. El queso. Es el mismo de la gringa, yo creo. Es más fuertísimo. Es lo de la quesadilla. Mamma mía. Qué quesazo. Pedazo queso. Es el queso babas. ¿No? ¿No es? Pruébala. Como te va a encantar, ¿eh? A ver, Aldara con la gringa. Es la combinación perfecta, ¿eh? Justo acabo de escuchar Te al lo digo en camarero. serio. En la quesadilla te recomiendo la gringa, es la mejor de todas. Ya verás. Oh, mira el pastor. Mira. Oh. Dale, es la combinación perfecta. Para mí me sabe increíble. Ay, Dios mío. Estoy al buscar un pañuelo para secarme la boca de cómo estoy en estos momentos. Es perfecta, tío. ¿O no?
y más viendo sus expresiones. Miren esto, se le están hasta virando los ojos para arriba. Combinación perfecta. Creo que se dieron cuenta el pastor Y el queso. y el queso. Que han dicho, vamos a juntárselo. Total, pero que todo lo que pedimos lleva pastor. La torta la pedimos de pastor. Tacos no podían faltar de pastor. La gringa obviamente lleva pastor. Así que chicos, ya sabéis nuestro amor por el pastor. Espectáculo. Y todo lo que lleve pastor y queso para mí es bendición de Dios. Y bueno, si tú lo dices, para mí también. Espectáculo. Chicos, pues lo acabamos de pedir para llevar porque nos quedó en total, yo creo que como quesadilla y media más en la media de la gringa, o sea, de la torta. Así que quedó bastante, así que tenemos cena porque la verdad que la comida estaba espectacular. Y al fin encontramos un mexicano en condiciones en España, porque la primera vez que fuimos, sí es verdad que probamos la cochinita y luego lo probamos en México. pero nada que ver. No sabía a México. No, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Estaba rico de sabor, nos gustó, Muy rico. pero no tenía nada que ver. Chicos, la verdad es que es el restaurante mexicano más real que he visto en España, o sea, más parecido a México, tanto Ahora, lo que tienen que decir es en la ubicación exacta que está en Madrid para cuando yo regrese poder pasar por aquí. en lo adornado que está, etcétera, está todo muy mexicano, mucho color, mucho el papel este que sigo sin saber el nombre, por favor dejadmelo en los comentarios. Había hasta un altar de Día de Muertos súper bonito. El servicio es muy mexicano porque son rapidísimos, o sea, en cuanto pedimos, nos sentamos, tardamos como un minuto y pum, estaba todo en la mesa. O sea, es real, ¿no? Real. Y además en Arandas, que es también una taquería de allí del centro de Ciudad de México, es súper rápida. Todos los sitios que hemos ido en México en realidad han sido bastante rápidos. Y en la calle tampoco nada. No, es súper rápido. Entonces, me ha recordado mucho. A ver, si es verdad que el sabor no es 100% mexicano, lo que más se me ha parecido han sido los... Por supuesto que no. Eso igual que si ustedes están en México ahora y van a un restaurante donde ofrezcan comida española, que el sabor no va a ser auténtico como sería en España. O sea, quizás hagan algo parecido, pero le va a faltar esa magia de que tiene en España. Lo mismo pasa aquí. A lo mejor vas a comer muchos tacos y mucha comida mexicana, pero le va a faltar ese punto, ese sazón que solamente los mexicanos en México le saben dar a este tipo de comida. tacos al pastor, pero sí que tenía su aroma parecido. Entonces, me ha recordado mucho y me han dado muchas ganas de ir y probar más cositas por allá, de comer mucha comida mexicana. Entonces, nada. Pronto vamos a estar por allá, así que estoy súper feliz también. Por eso vamos a probar otra vez tacos callejeros por allá por México. Qué ganas, Dios mío, es que aquí no hay ni un solo puesto, no hay nada. Es que no hay nada, no hay ni comida callejera española. Por supuesto, porque son diferentes países y con diferentes regulaciones. En España tú no vas a ver comida callejera, nadie en un puesto, en un timbiriche vendiendo. Aquí son diferentes leyes, cosa que en México y quizá en otros países de América no sucede. Eso te digo todo. Tendría que haber tacos para perros. Sí, habría que ver. Teki, ¿tú también quieres tacos? ¿Quieres tacos? Ojalá, estaría nice. Así que nada. De perros, podrían ¿Serio? fabricar tacos de Pues perros. lo voy a crear O yo. sea, no de comida de perro, o sea, no de perro de carne, sino de perro. Ya, hombre. Tacos de perro, tú. Ay. Así que nada, chicos, la verdad súper guay. Está aquí Tacos, no sé qué calle es. Es aquí en Madrid. No sé qué calle es esta. Como subiendo por Se aquí va por la... a Callao y por allí se va a a Puerta Gran del Vi- Sol. a Puerta del Sol. Así que nada, está súper céntrico también. Hay un montón de gente haciendo cola y es por algo, es porque está muy bueno. Así que nada, os lo recomiendo. Tacos con K se llama. Buscadlo en Google si venís aquí a Madrid y os aparecerá. Está súper céntrico. Así que nada, súper guay. Me voy súper contento y pagamos como 500 pesos en total por todo. A ver, si es verdad que en México sería un poquito más barato quizás, pero a ver, hay que entender que estás en el centro de Madrid, la capital de España. Sí, pero bueno, conviérteme 500 pesos mexicanos a euros, porque ahora me dejaste en blanco. España en pleno centro y comiendo comida mexicana que seguramente cosas sean exportadas allá, entonces es entendible. Así que nada, chicos, todo muy rico, la mejor comida que he probado mexicana aquí en España. Así que nada, un beso enorme, os queremos, sed muy felices, nos vemos pronto por México. El 7 llegamos al fin. ¿A qué hora? A las 18:35. Nice, un beso enorme, os queremos y nos vemos en el próximo vídeo. Yo de este video lo único que le puedo decir realmente con toda certeza es que esta pareja de jóvenes españoles están completamente enamorados de México. No había nada que se comieran en este bar o este restaurante que no le hiciera recordar a este país. Y es que aquí se sirve comida típica mexicana y ellos que están viviendo la mayor parte del tiempo en México, venir aquí lo hace recordar todos los platos típicos que se comen en este país.
A la verdad que desde mi punto de vista aquí como espectador, yo me atrevería a decir que estaban buenísimos todos esos tacos que les prepararon. Y ellos cuando se lo comían cada uno, alucinaban literalmente. Fíjense cómo es que si se ponen a ver el video de nuevo, se van a percatar de que cada vez que se comían un bocado, a ambos se le viraban los ojos para arriba, como que estaban sintiendo placer extremo, literalmente, por comerse estos tacos. Y fíjense si les gustó tanto que los tacos que se quedaron con ese deseo de comérselo y van a esperar regresar a México, que iba a ser dentro de poco, después de la grabación de este video, para poder darse esos gustos realmente donde se hace la comida auténtica mexicana, que no es ni más ni menos que en México. No sé qué les pareció a ustedes este video, si han podido visitar este restaurante, si han podido probar la comida mexicana. No sé, quiero que me lo dejen aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho. Te recuerdo que el no hacer estas simples acciones puede conllevarte a que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar y por supuesto regalarme tu like para que esta video reacción llegue a una mayor audiencia. Te recuerdo que realizar estas 4 simples acciones es completamente gratis. Y por supuesto que si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.